Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Abogado Cripto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de los impuestos en criptomonedas. Te voy a explicar de forma puntual cuándo hay que pagar impuestos en criptomonedas en Colombia, cuáles son los casos más frecuentes y por qué es importante que tengas en cuenta esta información si eres usuario de criptomonedas o si estás pensando en invertir o estar involucrado de alguna manera con las criptomonedas. Por ello, si quieres saber más sobre el tema, suscríbete al canal y quédate hasta el final del video. Sin más, comencemos. Bueno, para comenzar, ten en cuenta que estos son los contenidos que vamos a ver en este video de forma ilustrativa. Y antes de comenzar, quiero aclarar que esto no es ninguna recomendación legal, ninguna asesoría jurídica, ni tampoco de inversión. Es una explicación superficial de cómo está el panorama tributario en Colombia, de cuáles son los principales puntos que se debe tener en cuenta y ya si tu caso en particular requiere una atención más profunda, consulta con un abogado o con un contador experto en el área que maneje a profundidad tu caso. En primer lugar, lo que vamos a manejar es por qué es crucial entender los impuestos en las criptomonedas en Colombia. ¿Cuál es la visión que tiene la DIAN respecto a las criptomonedas? Los 5 escenarios clave que todo inversor en criptomonedas debería conocer. Haremos también unos ejemplos prácticos y explicaciones concretas de la vida real de cómo se tributarían algunas criptomonedas. También veremos una tabla de renta para el año 2025 que va a ser muy útil para que entiendas cómo funciona el tema impositivo. Hablaremos de la reforma tributaria y de por qué esta afecta a las criptomonedas y por último las conclusiones del caso. Bueno, ¿por qué es importante este tema de impuestos en criptomonedas en Colombia? Resulta que la DIAN identificó recientemente que hay 2.3 billones de pesos en criptoactivos que no han sido declarados. Por eso es que el riesgo de sanciones es real y creciente. Además, tengan en cuenta que Colombia es uno de los países que más utiliza criptomonedas en toda Latinoamérica, donde más usuarios hay y donde más se transa. Por tanto, es de esperar que la DIAN quiera colocar las manos en este tema tan delicado a nivel tributario. Es igualmente importante para todo inversor en criptomonedas conocer esta información y estar al tanto de sus obligaciones tributarias, porque de la misma manera está protegiendo su patrimonio, evitando multas que pueden ir desde un 10 hasta un 200% del valor omitido al momento de la declaración. De igual forma, respetar estas obligaciones es una forma de optimizar sus inversiones, de conocer cuándo y cuánto deben pagar para planificar mejor sus inversiones y al mismo tiempo estarías cumpliendo con la ley y con las obligaciones tributarias que conlleva invertir en criptomonedas. Ahora, ¿cómo ve la DIAN el tema de las criptomonedas? Pues primero debes saber que la DIAN las categoriza como unos bienes intangibles. Está clasificada como unos activos digitales, el equivalente a bienes intangibles o inmateriales. Y aunque sean de ese tipo, están sujetas a las reglas del patrimonio y de las ganancias. En pocas palabras, se deben pagar impuestos. Sin embargo, ya a nivel económico y financiero, la DIAN reconoce que Bitcoin y las criptomonedas no son moneda legal, no están reconocidas como tal en el país, no sustituyen el peso colombiano y además no tienen un poder liberatorio ilimitado. Es decir, nadie en Colombia está obligado a recibirte criptomonedas como medio de pago. Si la persona X desea recibirte criptomonedas por un pago de un negocio o de un servicio, es voluntario este acuerdo, más no es una obligación, como sucede en otros países donde sí está considerado, por ejemplo, el Bitcoin como moneda de curso legal, que fue lo que hace unos años hizo El Salvador cuando dijo que Bitcoin hacía parte del ordenamiento jurídico y que está aceptado como moneda de curso legal. En El Salvador, hasta hace un tiempo, creo que eso ya lo cambiaron, era obligatorio para cualquier comerciante recibir Bitcoin como medio de pago. En Colombia claramente no es así. Para tener en cuenta ya en profundidad cuáles son los 5 casos principales donde se debería tributar en criptomonedas o que son los más comunes que ocurren, estamos con una venta con ganancia en primer lugar, que es cuando tú vendes tus criptomonedas por un valor superior a lo que pagaste al momento de haberla comprado, es decir, cuando hay un beneficio económico y este beneficio se grava con una renta ordinaria que puede variar entre un 0% hasta un 39% dependiendo de tus ingresos totales. En segundo punto está el caso de la minería o los pagos en criptomonedas. Cuando recibes estos elementos, estas criptomonedas se consideran como un ingreso en especie y se liquidan al valor del mercado que lo recibiste. Tercero, el caso de donaciones o regalos. Cualquier criptomoneda que haya recibido como un regalo, como una donación, están grabadas como una ganancia ocasional y se deben tributar con un 10% sobre el valor de esa donación. El cuarto caso es para los holders, los que acumulan criptomonedas y no las venden, simplemente
simplemente las mantienes en tu cartera, en tu exchange, y estas monedas por el paso del tiempo han subido de precio. No importa que se hayan valorizado, si tú no las vendes no hay necesidad de pagar ningún tipo de impuesto. Eso sí, tienes una obligación de declaración, puesto que sí debes mencionar de que posees estos activos en tu declaración de renta. Y muy ligado a esto está el quinto punto, que es el tema del patrimonio, que tú cada año debes declarar tu renta, tu patrimonio, con el valor 31 de diciembre del año anterior. En este caso no se paga impuesto, es netamente declarativo, pero en caso de que tú superes los 5.000 millones de pesos, pues sí debes pagar un impuesto, pero eso depende de cada caso. Lo que mencionaba anteriormente es la tabla de renta para el año 2025. Esas son las tasas impositivas que se deben pagar en función de tus ingresos. Eso está determinado en una VT, que para el año 2025 equivale cada VT a 47.000 pesos. Entonces, las tasas aplican sobre tu ingreso total anual, no solamente de criptomonedas, y funciona de la siguiente manera. Si tú ganas en total en el año 2025, hasta 54 millones de pesos, pues es un 0%. Todo lo que exceda a los 54 millones comienza el objeto de impuesto. De 54 a 84 es un 19%, de 84 a 204 un 28% y así sucesivamente. Lo máximo que se pagan impuestos, en este caso conforme a esta tabla de renta, es para aquellos que ganen más de 1.544 millones, tributan con una base de un 39%. En este caso no se ve muy bien aquí en la diapositiva, pero esta es la información. Ahora, vamos a hacer un ejemplo práctico para las tres situaciones más comunes, siendo la primera la de mayor frecuencia. Digamos que tú compras o vendes Bitcoin o cualquier criptomoneda. Compraste el equivalente a 6 millones de pesos en Bitcoin, digámoslo, al inicio del año. Y en este momento esa misma cantidad de Bitcoin ya equivale a 10 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que tu ganancia fue de 4 millones. En ese caso se debe grabar esa ganancia según tu rango en la renta, que es la tabla que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, si por ejemplo tu rango en la renta es este de acá, de 54 millones a 84 millones, pues esa ganancia se va a grabar con un porcentaje del 19%. Es decir, los 4 millones que ganaste con un 19% de impuesto, pues tendrías que pagar aproximadamente con base a esa ganancia 760.000 pesos por el hecho de que tuviste un beneficio y estás en ese rango de imposición. Si por el contrario tú ganaste durante todo el año 40 millones de pesos, pues tú no estás obligado a tributar nada y el impuesto que se le aplicaría a esa ganancia es de cero. Un segundo ejemplo puede ser un pago en criptomonedas, ya sea que tú recibas eso como freelancer por tu trabajo, te están pagando una deuda en criptomonedas, también para aquellos que aplican para el tema de la minería o el staking, que son beneficios que están obtenidos en criptomonedas, pues resulta que eso se considera como un ingreso en especie y se debe declarar como un ingreso laboral y se grava acorde al mismo rango que habíamos mencionado anteriormente. En el ejemplo, si tú recibes digamos 0.5 Ethereum por un trabajo cualquiera que equivalen a 15 millones de pesos, pues entonces a esos 15 millones se les debe aplicar el porcentaje correspondiente con base en todos tus ingresos anuales. Y por último, para acabar con los ejemplos, digamos el tema de las donaciones, el tema de los regalos en criptomonedas. Si un familiar, un amigo te regaló, no sé, un Ethereum tu cumpleaños y ese Ethereum tenía un valor de 10 millones de pesos cuando te lo regalaron, pues tú automáticamente de forma fija debes pagar un 10% sobre el valor del regalo. En este caso sería 1 millón de pesos. Si tú automáticamente ese Ethereum lo vendes por cualquier plataforma de intercambio, por P2P o por lo que sea, al momento de haberlo recibido, tú simplemente no pagas nada más con el 10% de impuesto, perfecto. Pero si tú ese Ethereum lo guardas y a los 3-4 meses lo vendes y ya no cuesta 10 millones, y me cuesta por ejemplo 12, hay una ganancia de 2 millones de pesos, pues entonces ya tienes que volver a pagar común y corriente como una venta de criptomonedas, debes tributar por esos 2 millones de pesos que fue la ganancia que tuviste y de nuevo tienes que remitirte a la tabla que mencionamos anteriormente. O sea que las donaciones pueden ser simplemente un 10% por la donación o un porcentaje tal vez mayor en caso de que tú hayas obtenido posteriormente un beneficio sobre esa donación. En resumen, son 5 los impuestos o los tipos de transacciones que pueden ser objeto de tributación, que podemos resumirlo en la venta con ganancia, los pagos en criptomonedas o la minería y el staking, las donaciones, el holdeo,
sin ninguna venta, pero que implica declaración, y simplemente el patrimonio que contengas en criptomonedas. Como pueden ver en la tabla, aquí está un resumen para que lo memoricen, para que lo tengan en cuenta en cuáles son rangos ustedes aplican. Cuéntenme si hay un rango distinto a los que estén acá, algún tipo de transacción que ustedes se hayan enterado, que tal vez no esté mencionando, me lo pueden dar en los comentarios. Y también algo muy importante, tengan en cuenta que la DIAN establece una multa máxima de hasta un 200% por omisión o llamada inexactitud cuando no declaras correctamente lo que debes declarar o cuando simplemente no lo declaras. Entonces se cobraría hasta un 200% que puede imponer el regulador por esa omisión que tú hiciste. Entonces ten en cuenta porque esto es bastante grave y puede considerar una gran cantidad de sanción a nivel económico que afecte tus finanzas y tu patrimonio. También me parece importante que se hable sobre la reforma tributaria para el siguiente año que recientemente propuso el gobierno. Esta reforma abarca muchísimos temas, pero entre ellos tocaron las criptomonedas por lo mismo, porque se dieron cuenta que hay una cantidad de usuarios en Colombia y no hay tanto recaudo en ese sentido. Entonces, ¿qué pretenden imponer? Están diciendo que quieren colocar hasta un 19% de IVA para transferencias que las personas hagan de exchange a wallets. Es decir, si tú tienes tus monedas en Binance y tú vas a sacarlas a una wallet privada, pretenden que esa operación esté grabada por un 19% de IVA. Prácticamente es como lo que hacen hoy en día los bancos, como cualquier otra transacción financiera. Esto me parece que es muy perjudicial y además un poco hipócrita, teniendo en cuenta que en Colombia no hay una ley que regule las criptomonedas, pero sí hay una cantidad de decretos, de órdenes, de circulares de la DIAN y otras entidades que cada vez más quieren recaudar, tributar, encuadrar, pero el gobierno también debería hacer una ley puntual que le dé claridad tanto a los operadores como a los usuarios y no simplemente querer recolectar lo máximo que se pueda sin ningún tipo de regulación clara. Esto impide el avance por parte de empresas y también impide la inversión por parte de individuos. Además, también hay otro punto y es el tema de los reportes obligatorios que deberán ser aplicados por los exchanges de forma automática, quienes ya muchos lo están haciendo, pero lo van a endurecer para que los montos sean más cerrados y para que todas las entidades que involucren criptomonedas reporten a la DIAN las transacciones de sus usuarios. O sea que ya no cuenta con que tú digas, bueno, yo no digo nada, pero si tú operas con entidades centralizadas que están registradas en Colombia, pues aunque tú no declares nada, el intercambio lo va a hacer por ti y ahí seguramente te van a descubrir. Entonces no es lo ideal. Otro punto que están manejando en esta reforma es de que van a extender el periodo por 2 años más en el caso de exenciones por ganancia ocasional. Actualmente, si tú tienes criptomonedas durante 2 años, puedes hacerlas pasar como una ganancia ocasional después de haber cumplido ese tiempo, pero ahora quieren colocarlo durante 4 años. También quieren implementar unas tasas diferentes y por último endurecer las sanciones en caso de activos no declarados y también a nivel fiscal. Entonces, en conclusión, esta reforma va a tener una incidencia y un impacto bastante fuerte en caso de que se llegue a aprobar tal cual como la han pasado. Ahora, entonces, para terminar, como puntos finales a tener en cuenta, hay que 100% declarar, es lo ideal. Si vas a hacer las cosas a lo legal, lo mejor es que incluyas en la declaración tus criptomonedas, que lo digas, porque si no lo haces ahora, seguramente a futuro eso te puede causar problemas. Si bien aún la DIAN no está tan tecnificada, es únicamente cuestión de tiempo para que esto sea así. Entonces, lo mejor es hacer las cosas correctamente y evitarte dolores de cabeza. También es muy recomendable que guardes registros de tus operatividades. Si trabajas con trading, si eres un comerciante P2P, si haces actividades frecuentes, no solamente como simple inversor, pues que guardes tus comprobantes. En caso de que tengan alguna investigación, pues cuentes con la información disponible para poderte defender y poderte demostrar que tú has hecho las cosas correctamente. Y por último, pues todo eso te va a llevar a evitar sanciones, a no tener que pagar multas, a cumplir con la DIAN y con las entidades pertinentes para proteger tu patrimonio y evitar una sanción muy cuantiosa que de pronto te impida continuar operando o que te haga una afectación grave en tu patrimonio. Eso fue todo por el video de hoy. Cuéntame por favor en los comentarios si tú te has declarado tus criptomonedas, si te parece que no es necesario hacerlo, si lo has intentado hacer pero ha sido muy complejo para ti, si no tenías claro cuándo debías declarar y cuándo no. Entonces déjame en los comentarios cómo ha sido tu experiencia con esto. Si tienes alguna pregunta en otro tema relacionado, también estaré encantado de responderlo. Y si te ha gustado el contenido de este video, deja un like, suscríbete al canal para más contenido como este y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.